El sistema frontal de la semana pasada provocó graves daños en la zona centro-sur del país. Una de las consecuencias por las lluvias es un alza en las verduras. Para hablar sobre este tema estamos con Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura. Ministro, ¿cómo está? Muy buen día. Josefa, muy buenos días. Sí, pues como usted dice y hemos reiterado, va a haber un alza, pero acotada. ¿Por qué Explíquenos eso, acotada? porque al principio habíamos hablado que era poco probable. Ya con el correr de los días se empieza a notar el alza y es como, bueno, entendible. Pero ¿hasta qué punto es lo acotado? ¿Afecta solamente a algunos productos por alguna temporada? Bueno, uno, porque lo medimos semanalmente. Dos, porque el ministerio es una red que está desplegada en los territorios. Y como usted sabe, a diferencia de algunas opiniones empresariales, hicimos el matiz de que iba a haber una alza acotada. ¿Pero por qué acotada? Uno, porque los productos, una gran parte de los productos que se consumen en invierno provienen de la zona norte. Acá es muy importante, Arica y Parinacota en particular, Valle de Utah, Valle de Azapa, que se ha ido además tecnificando con muchos invernaderos, y ellos son los grandes productores de tomate y también de alguna hortaliza, a lo cual se suma un sector muy importante en la comuna de Coquimbo, entre Coquimbo y Ovalle. Existen productores tanto pequeños de la agricultura familiar campesina apoyada por INDAP como empresarios grandes. No todo el sector de Lampa, Tiltil, que es muy importante en la zona de Santiago, se vio afectado, y eso hace que tengamos existencia de productos. Con la papa en particular ha habido algo de especulación, sin lugar a dudas, y problemas también de logística, porque mucha papa se va a buscar a la zona mapuche, ¿no? A Carahue, a Puerto Saavedra, muy importante en su producción, y ya está cosechada, entonces está guardada, y no pueden guardarla mucho tiempo, se empieza a Pobre. echar a perder, Sí. empieza a brotar. Entonces debiéramos terminar con este momento de alza. Estuvimos chequeando en algunas partes el saco de papa de 14.000 pesos está vendiendo a 18.000, 19.000. La lluvia afectó. ¿Y por qué? Porque había mucha producción en las orillas de todos estos ríos que se vieron desbordados, como lo corroboramos en el Mataquito, producción importante de repollo, de coliflor, en algunos casos quedaba también de zanahoria, y se perdieron algunos cultivos de acelga, de espinaca y, por cierto, de lechuga. Por Ministro, allí vamos a tener los problemas. sí. Antes de seguir avanzando y también profundizando en los productos que probablemente van a sufrir alza y se van a ver afectados, consultarle también cómo funciona esto. Cuando nosotros vemos los efectos de un sistema frontal y vimos, ¿no?, estas imágenes de dron desde las alturas donde se veía todo inundado días después bajo el lodo, uno se pregunta qué tan resilientes son los sembradíos, el cultivo en general en la zona centro-sur o al contrario. ¿Qué tan delicado es frente a una inundación? ¿Todo lo que vimos bajo el agua, ministro, se perdió o hay alguna posibilidad, por ejemplo, de rescatar? Vimos viñas y en general, digamos, predios de distintas producciones que estaban totalmente bajo el agua. ¿Todo eso se pierde? No, todo no. Los Ya. frutales son bastante resilientes y están en esta época en barbecho, o sea, ya se produjo en muchos lugares la poda, puede haber dificultades de poda. El grueso de la producción nuestra de cítricos está concentrado en la región de Coquimbo, que no fue tan afectada por este tiempo de lluvia fuerte, y también en la región metropolitana, donde hubo algún nivel de afectación, no pudieron entrar a cosechar los cítricos, pero esas zonas de cítricos son zonas más altas, no a orilla de los ríos. ¿Y qué pasa con Ahora, el terreno después, ministro? Porque una cosa es digamos, el fruto, por así decirlo, y otro es lo que uno se pregunta también cuando ocurre, por ejemplo, con los incendios, la calidad del suelo, cuánto tiempo cuesta recuperar o retomar, digamos, un terreno fértil. Se afecta también, me imagino, ¿no? Josefa, hay distintos niveles, porque
En el caso del río Itata, del Lavó, terreno, y también como lo vimos dramáticamente el día viernes, ayer en Gualañé, antes de ayer, en Gualañé fue muy brutal, ¿no? Mm, Porque el río se convirtió en otras dos ramas, ¿no? Una en la zona sur, que afectó mucho a Sagrada Familia y Curepto, y otra en la zona eh, norte, que fue muy dramático, como todo el mundo vio en Licantén, pero también en Rauco y, por cierto, en Gualañé, como le contaba. Entonces allí se perdieron terrenos completos, otros quedaron, o sea, quedó piedra, lecho de río, mm, ¿no? Esto de que el río tiene memoria, como el presidente se lo recordaba a la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces sí, hay temas de resiliencia, pero también para quienes nos ven, recordemos que nunca había ocurrido esto, un ciclo que se mide. sí. Hubiese habido una isotermia a los 3.000 metros, normalmente a 1.800, que empieza a caer nieve. Entonces aquí hubo lodo, se trajo nieve, hielo, y esto creció con una torrentada, con mucha tierra y con mucha fuerza. Pero hay otros terrenos que felizmente y en el mundo agrícola, increíble como las comunidades ya se estaban colaborando en esto, está el método del mediero. Entonces ya hay agricultores que nos comentaban que iban a pactar con vecinos que tenían terreno en barbecho, subocupado, o que lo estaban preparando para las famosas parcelaciones, y Mm, van a llegar a acuerdos para ponerse a trabajar rápido. Además, en el plan de ayuda estratégica que el presidente explicó, hay más de 20.000 millones de pesos solo para recuperar y limpiar los canales que se trabaron, mm. ¿no? Con el barro que ingresó por la Pocatoma, y que eso, Josefa, respecto a lo que usted plantea, es muy fundamental que lo hagamos rápido con los actores, porque si viene otra lluvia y están los canales Claro. topados, eso sale, va afectando más el terreno agrícola y también dañando caminos rurales. Sí, ministro, usted, bueno, ya vamos a entrar de lleno en el tema del plan de ayudas estratégicas, pero también lo que le consultaba anteriormente tiene un poco de relación también para tratar de proyectar cuánto tiempo va a tardar en, de alguna manera, normalizarse la situación y al mismo tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más podríamos tener esta alza en los precios de verduras y frutas? Usted dice que va a ser acotado, porque uno también se pregunta cuál es la dimensión de todo esto. El fenómeno no es algo a lo que estemos habituados, la manera en la que ocurrió todo esto, entonces me imagino que también cuesta proyectar hasta dónde es el daño y hasta cuándo nos va a afectar. ¿Ya han podido tener, por ejemplo, un catastro más acabado a poco más de una semana desde las primeras lluvias, ministro? ¿Es comparable lo que ocurrió hoy día en términos de afectación a, no sé, algún episodio de la historia reciente en términos de agricultura? Incendios, qué sé yo, otro tipo de sistemas frontales. ¿Había pasado algo antes así? No, esto debe ser lo más grave de la última década, sin lugar a dudas. Ya. Para que dimensionemos, la agricultura tiene 1,5 millones de hectáreas, según el censo, con su imperfección, el censo que se hizo durante el gobierno del Ujú. presidente Piñera, pero bueno, es lo que hay. 1,5 millones de hectáreas productivas. 300.000, es decir, el 20%, quedó con algún nivel de anegamiento, o el sistema de riego tiene que ser repuesto para que no tenga afectación mayor. Pero esto ya está en trabajo, ya hay, insisto, muchos terrenos. Pero calculamos en datos que se han trabajado con la Comisión Nacional de Riego, que tenemos en torno a 30.000 hectáreas que estaban productivas en los bordes de los ríos. Ahora, si usted lo ve globalmente, estamos hablando del 2% del territorio agrícola. Eso tiene afectación mayor. El resto, si trabajamos bien todos los actores, como está ocurriendo, como gobiernos regionales como el del Maule, la gobernadora Cristina Bravo, que va a poner recursos también para ir en trabajo con los canales. El Ministerio de Obras Públicas está con mucho foco en recuperar Boca Toma y limpiar. Ahora, hay una parte eh, que creo que es irresponsabilidad.
O sea, Sí. hay lugares en que hubo cuencas que en los últimos años el río había crecido hasta los bordes y estaban sembradas, ¿no? Incluso con frutales, en algunos casos del litata, como lo pude ver, y eso es muy irresponsable. Es decir, eso no es viable, ¿Y eso eso es no es por el tipo de resiliencia especie y ante el por cambio cómo afecta el climático. suelo, ministro? Digamos, No por la, ¿por qué es tan grave, por ejemplo, que estén hasta ese lugar por una cosa de riesgo de proximidad, de cercanía a la fuente de agua, digamos, o por otra cosa? No, porque el río en varias oportunidades, en los últimos 30 años, ha llegado a sus límites, bueno, y el Ya, río arrastra todo. Entonces se dañaron esos cultivos y en algunos casos esos frutales. ya, Una cosa realmente increíble. Estábamos visitando el canal Ancoa con Carlos, con Antonio, con todo el equipo de una asociación de canalistas maravillosa que ahí la mayoría son pequeños y los grandes colaboran, son pilas puestas, pragmáticos, han ganado muchos recursos, hacen un tremendo aporte. Y estamos visitando con el subsecretario de Obras Públicas el lecho del río y llega un señor que dice, esto es mío, yo estoy loteando. Entonces, mm, hay aquí una situación por eso el gobierno ha insistido tanto en los consejos de Cuenca y se va a proponer una ley al respecto y lo del ordenamiento territorial y de cumplir y no hacer un crecimiento, porque hubo 10 años de mega sequía, 14 años de mega sequía, también en algunas partes ha habido un avance sobre la olla el cajón u olla del río. Entonces sí. empiezan a haber peleas de los de un lado con el otro. Es Lo que ese escuché es en todas un, partes. claro, ministro, lo que pasa es que ese es un tremendo tema también y que tiene que ver un poco con, o sea, usted habla de una ley para tratar de regular esto. El problema es que las leyes también implican reglamentos y así empieza a pasar el tiempo y cada quien empieza a correr el cerco lo que más pueda para seguir de alguna manera aprovechándose de estos vacíos que existen también. Voy a No, volver un poco al tema, ministro, de el alza en el precio de las verduras, porque usted mencionaba también la afectación que existe. Bueno, uno puede entender que las dimensiones son infinitas, o sea, desde los sistemas de riego hasta el propio producto, los caminos por donde van, no sé, los camiones que tienen que llevar, ¿cómo también incide eso, el tema del traslado, en que hoy día estemos viendo productos más caros? O sea, uno podría entender que mientras no se resuelva el problema de vialidad, digo, probablemente eso también va a seguir afectando el precio, ¿no? ya, Josefa, pero en esto el Estado ha estado rápido y mire, ya se está terminando de reponer el puente del Ircay, ya se volvió a la normalidad el puente Cachapual en la parte interna y existe un trabajo muy fuerte de vialidad con turnos especiales, la gente dejó sus vacaciones de invierno, y existe el trabajo colaborativo y se está logrando avanzar en una cierta normalidad. Felizmente, estos chubascos que va a tener hoy día la región de Maule son moderados, Mm, entonces nos está dando una ventana para trabajar. En algunas partes estos boquetes que se abrieron en las despensas se han logrado reparar y existe el compromiso para volver a colocar las bocatomas. Nosotros sí. en este paquete de ayuda urgente hemos generado, como le contaba, más de 20.000 millones que se van a trabajar en un concurso express de la Comisión Nacional de Riego y como existe confianza entre los actores, ya las asociaciones de canalistas han comenzado, muchas de ellas, a limpiar y trabajar porque esos recursos coparticipativos, ¿no? Algunas juntas de vigilancia de los ríos que Mm. tienen actores grandes, qué sé yo, acá donde yo vivo, en Machalí, está la Junta de Vigilancia Cachapaluna, ahí está Codelco, está AgroSuper, entre otros actores. Allí se les va a pedir un nivel de aporte, pero otras asociaciones canalistas, que son puros pequeños agricultores, allí el aporte público va a ser más grande, ¿no? Mm. Y esto nos va a permitir. Vialidad también ha repuesto y buscado caminos alternativos, por ejemplo, lo de Coihueco, que quedó aislado en la región de Ñuble. Ya se hizo un bypass que permite la comunicación fundamental con los actores. Y la agricultura es fuerte, es resiliente, vea usted como las camionetas 4x4, los tractores,
los acoplados trabajan. Nosotros hemos chequeado de que ya hay algunos de los productos en algunos de los mercados regionales, como la lechuga, que ha tenido un alza en los días posteriores a la lluvia fuerte y que ha tenido bajas tenues. Lo mismo en algunas zonas con la coliflor y también con el repollo. ¿Y hasta Pero cuándo globalmente, podríamos ver ese precio que se disparó, cree usted, ministro? Usted me hablaba de algo estacional, algo acotado. ¿Cuánto, eh, cuánto el, tiempo, digamos? Porque además después el, vienen otros productos también, que me imagino yo que la cadena de producción, no sé si ese es el concepto, ¿no? Pero después se van a ver afectados los que vienen, los productos más de primavera, más de verano, ¿o no? bueno, eso va a depender de que no tengamos otra lluvia, que hagamos bien el trabajo, porque Claro. se perdieron también algunos semilleros, etcétera, que eso va a significar algún aporte. Pero hay una industria semillera importante en Chile, hay muchos cultivos de invierno que, como usted bien lo ha dicho, se va a ver el precio a fines de septiembre, comienzos de octubre. Por ejemplo, hoy día la alcachofa vale 1.000 pesos una alcachofa, pero eso es toda la vida. Y la Sí. alcachofa ya en plena temporada, que en octubre, valen precios mucho más razonables, hasta 4 por 1.000 pesos se vio en la temporada pasada. Ya. Entonces, ese impacto se va a ver, pero le insisto, acá está el INDAP encima, saben que van a tener recursos en este plan de reactivación económica, estamos redestinando programas como cultivos tradicionales, entre otros, a las zonas más afectadas. ¿Mm? Se han flexibilizado los criterios, también por parte del SAC, respecto a ayuda en forraje que se está dando, ¿no? Que las personas tienen que tener un rol. A veces se le fue su pequeño terreno, lo hace con una dirección para ayudar a los actores a recuperarse cuanto antes. Ministro, ahora lo mencionaba la otra vez una de las autoridades, no recuerdo en estos momentos quién fue, pero decía, no debiese verse afectado el precio de los productos en los supermercados, sí en las ferias libres, pero no necesariamente en los supermercados, porque muchas veces los supermercados están ya, digamos, provistos de productos. ¿Es así? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esta alza en el precio de la lechuga, en el repollo, en las papas, ¿debiésemos verlo solamente en ferias libres o también puede ser que lo empecemos a ver en el supermercado? O en el supermercado si es que sube, porque efectivamente hay un problema ahí no sé, especulación, aprovechamiento, no sé cómo se le podría decir. Josefa, como usted dice, hay mucha guarda, pero esa Hay guarda no es guarda, solo en los ya. supermercados, es también, déjale un caso. Nuestra industria de la manzana y de la pera es muy potente. Aquí, para qué decir la manzana en Maule, la pera acá, Claudio Rodríguez de Codegua, entre tantos actores que producen mucha pera y tienen packing de refrigeración, entonces la van entregando, no obstante las cosechas terminaron en mayo, van entregando durante los próximos 4 meses, y por eso que el precio de la pera, el kiwi y la manzana está con precios razonables. Lo mismo va a ocurrir con los cítricos, porque hubo una muy buena producción en Coquimbo, va una parte importante, efectivamente, exportación, pero también por calibres, por distintos gustos, va quedando mucho para el mercado interno, y eso permite que las naranjas, etcétera, estén con buen precio. Efectivamente, algunos supermercados tienen áreas, ¿no?, relevantes, y tienen centros de logística que les Sí. permite distribuir. De allí puede ser que el gap, la brecha, porque nosotros llevamos desde que asumió el presidente Boric en esto de acompañar a la familia y creamos el MAT, sistemáticamente se demuestra que en torno, en promedio de las frutas y verduras frescas, las ferias libres son un 50% más baratas que Claro. los supermercados. Así que un buen momento para apreciar y observar lo que usted dice. Pero creemos, e insistimos, de que hubo ciertos problemas de logística, de entrar a las cosechas por el exceso de barro, eso ha empezado Mm. a mainar, obviamente exceptuando, insisto, esta área de los bordes de los ríos, que algunos ríos siguen con agua alta, como el Mataquito, y eso debiera ayudarnos a que esto se modere.
Bien. Las ferias libres reportan que estamos en el momento en que controlamos la inflación, llevamos 3 meses con caída del IPC de los alimentos, pero hay poca liquidez, entonces se produce allí mucha competencia y eso permite que sea un mercado bastante libre y no oligopólico. De hecho, eh, observando en una feria de Rancagua ayer, claro, había alguna persona que tenía la papa a 1.000 pesos el kilo, pero habían también feriantes que la tenían a 700 pesos la papa. Bien. Entonces, es bastante transparente. Vamos a estar también atentos a eso, ministro. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos queda en el tintero también hablar de cómo va a ser el apoyo al empleo rural, al empleo femenino, que me imagino yo que lo poco o mucho que se había avanzado, esto también hace que se retroceda un poco. Vamos a estar atentos, seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar nuevamente con usted. Viene un programa de empleo y también estos aportes como ocurrió con los incendios, que va a ser moderado para los que tenían un huerto para la autosubsistencia, mayor para los que eran productivos y bastante más significativo a través de Corfo Cercotec, a quienes estaban formalizados, empresas que perdieron parte importante, como lo vimos ahí con un grupo de jóvenes agricultores y algunos no tan jóvenes en la ribera norte del Mataquito, ahí en Sagrada Familia. Ellos van a tener aporte y crédito, Siembra por Chile, Indable para perdonar este año, y van a reprogramar a 10 años, y crédito blando, créame que se va a ayudar a la agricultura en todos sus niveles. Bien, vamos a estar muy atentos a eso entonces también, ministro. Estábamos conversando con Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, que esté muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Josefa. Buen día.